Esperamos 2 minutos, hasta que sean las 7 y comenzamos, doctor. Doctor Barriga, ¿me pone como coanfitrión para poder grabar la sesión? A ver. Por favor. ¿Estás en el aula? No, estoy como... Ah, ya te vi. Listo. Ya. ¿Comenzamos entonces? Ya que de acuerdo, vamos. Buenos días con todos. Les agradezco... ¿Perdón? Doctora Sánchez, le voy a presentar y de ahí... perdón. Ok, disculpa. Ya, doctora. Buenos días con todos. Gracias por estar acompañándonos otro día más en nuestro curso de Oncología Ocular, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Loaiza. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Joana Sánchez, quien realizó el pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el residentado de oftalmología en el Hospital Cayetano Heredia por la misma universidad. Es fellow en órbita, párpado y lacrimal en el Centro Médico Nacional La Raza, México, y actualmente fellow en oftalmología oncológica en el INEM. Le doy la bienvenida, doctora, y le agradezco de parte del servicio el haber aceptado nuestra invitación para participar como nuestra ponente. Doctora, puede continuar. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes la invitación. Bueno, el día de hoy quería compartirles el tema de tumores orbitarios en la infancia. Es un tema algo extenso, pero he tratado de resumirlo un poco. Como vemos acá, la clasificación puede ser bastante amplia entre tumores benignos y malignos. Incluso acá faltan algunos tipos más. Vamos a tocar los temas más importantes. Para la evaluación es muy importante al inicio recaudar los datos adecuadamente en la historia clínica, preguntar, por ejemplo, por antecedentes patológicos, por ejemplo, el antecedente de neurofibromatosis en el caso de tumores neurales, o también el antecedente de otras neoplasias, leucemias, linfomas, por ejemplo. Y también consignar datos como cómo ha sido la progresión del cuadro clínico que se está presentando, si ha sido súbito, si ha sido muy progresivo, si ha presentado dolor, signos inflamatorios, por ejemplo, ese tipo de cosas. Para la evaluación tenemos como una regla de las 6 P de Crowell que nos va a ayudar para la evaluación de la órbita. Por ejemplo, proptosis, progresión, palpación, dolor, cambios perorbitarios y pulsación. Acá les he puesto la imagen de un tipo de exoftalmómetro que se llama exoftalmómetro de Luede, que se utiliza más en pacientes pediátricos. Igualmente como el de Hertel, se utiliza el reborde lateral de la órbita, pero es un poco más sencillo de usar en caso de niños. Primero vamos a empezar con tumores quísticos. El principal es el quiste dermoide. El quiste dermoide viene a ser el quiste orbitario más frecuente en la edad pediátrica y viene a ser un coristoma. Si recordamos, el coristoma viene a ser como un tejido normal, pero que se ha ubicado en una localización anormal. El origen del quiste dermoide está dado durante la embriogénesis. Lo que sucede aquí es que el ectodermo va a quedar como atrapado en las estructuras óseas. Por eso es que lo vamos a encontrar en un íntimo contacto con las suturas, principalmente con la frontocigomática,
Por eso es que lo encontramos mucho a nivel de cola de ceja. Pero también, esto es en un 70%. En un porcentaje un poco menor, como 25%, lo podemos encontrar en la nasal superior, en la frontonasal. Estos quistes van a estar llenos de un contenido, por lo tanto, como de pelos, queratina o glándulas sebáceas, y va a estar recubierto de epitelio. La clínica, el paciente, a medida que va creciendo, el tumor crece con él. Entonces va a tener un crecimiento bastante lento. Probablemente los padres al inicio no lo vayan notando, pero durante el primer año de vida van a ir notando el crecimiento lentamente progresivo de este tumor. La forma va a ser bastante redondeada, muy firme, indurada y adherida a planos profundos, ¿no? No va a ser móvil. Y como les decía, va a estar a nivel de suturas. En cuanto a las imágenes, vamos a ver una lesión quística muy bien delimitada, con un contenido que puede variar. ¿Y por qué puede variar? Porque a veces puede tener densidad grasa debido a su contenido, u otras veces puede ser un poco más heterogéneo, porque como les decía, también puede contener queratina, pelos, ¿no? Detritos. También, cuando son ya muy crónicos, podemos encontrar cambios óseos, pero no van a ser los cambios óseos como los que podemos encontrar en lesiones malignas, sino que poco a poco se produce como una excavación bastante definida. Para el tratamiento sería la resección quirúrgica completa. Esto ya, el momento quirúrgico, el momento del procedimiento quirúrgico va a depender de la sintomatología. Por ejemplo, del crecimiento importante, o también, en el caso de los quistes dermoides, tienen un riesgo de romperse. Por ejemplo, un niño en un trauma puede tener una ruptura del quiste dermoide, y esta ruptura, al liberar todo su contenido, va a producir mucha inflamación. En el momento de la cirugía, por ejemplo, si nosotros tenemos un quiste bastante grande, a veces puede ser profundo, que incluso pueden producir distopia del globo ocular o incluso proptosis. Entonces ahí son situaciones en que es más difícil sacar el tumor. Entonces, en esos momentos puede producirse ruptura. Y cuando esto ocurre, lo que debemos de hacer es utilizar una abundante irrigación para limpiar todo ese contenido. Luego vamos a continuar con los tumores vasculares. El hemangioma capilar es la lesión vascular más frecuente en los niños. Se tratan de capilares amartomatosos que están comunicados con canales vasculares normales y están tapizados por células endoteliales. Entonces, estos cuadros empiezan en los primeros meses de vida. Pueden ser superficiales, y cuando son superficiales van a verse más rojizos, o pueden ser más profundos, pudiendo ocasionar proptosis, y en el caso de mayor profundidad tienden más bien a tener un color azulado. Es típico de que estas lesiones, cuando hacemos digitopresión, se blanqueen, y también que aumenten cuando el paciente llora. Estas lesiones, a pesar de que durante los primeros meses de vida proliferan bastante rápido, crecen bastante rápido, también es bastante frecuente que hacia los 7 años regresionan solos. Por eso, en el caso de estas lesiones, es muy importante la observación, salvo que en edades tempranas produzcan un problema para la visión. Por ejemplo, en este caso, por la lesión que es algo grande en el párpado superior, puede interferir con el eje visual. A veces puede producir astigmatismo, y todo esto nos puede llevar a ambliopía. Entonces, en este caso sí se da tratamiento. La primera línea de tratamiento actualmente vienen a ser beta bloqueadores, que pueden utilizarse en forma tópica o sistémica. La dosificación normalmente es regulada por un pediatra.
debido a los eventos adversos. De segunda línea, se pueden utilizar corticoides. Los corticoides pueden ser inyectados o utilizarse en forma sistémica. Y a pesar de que acelera la regresión de los hemangiomas, tiene muchos efectos adversos y por eso han pasado a segunda línea. Uno de los eventos adversos importantes es supresión adrenal y también en el caso de los inyectados puede producir necrosis grasa en la órbita. También se podría realizar cirugía y en algunos casos incluso se ha descrito radioterapia a dosis bajas. Ahora vamos a hablar sobre los linfangiomas. Los linfangiomas son malformaciones linfáticas y venosas. Son como dilataciones de estos canales linfáticos con paredes delgadas. Entonces, lo que va a suceder aquí, la presentación más típica, va a ser que el paciente, por ejemplo, haga una enfermedad, una infección respiratoria alta, por ejemplo, y enseguida, debido a la infección, va a tener como una expansión del tejido linfoide, entonces, de los linfáticos. Entonces, en estos casos, se dilatan estos canales y pueden haber sangrados. Por eso es que al haber sangrado, estos pacientes van a tener posiblemente una proptosis súbita asociada a dolor y también alguna coloración algo azulada, o en el caso de presentarse en forma más anterior, pueden presentar unos pequeños quistes a nivel de la conjuntiva. Entonces, van a ser 3 tipos de linfangiomas. Los anteriores, que como decía, pueden tener lesiones acá conjuntivales y palpebrales, donde se pueden ver como una coloración azulada, como en este caso. Y en los casos profundos, que van a tener compromiso más orbitario, con proptosis y distrofia del globo ocular. Pero lo más frecuente son los combinados, los que llevan 2 tipos, como en el caso de este paciente, ¿no? Vemos una lesión prominente, más profunda, y también el compromiso conjuntival. Por lo general, durante los primeros 18 años de vida pueden variar las lesiones, pero después de los 18 años ya tienden a estabilizarse. Con respecto a las imágenes, va a depender del tiempo del sangrado. Por ejemplo, si tenemos un sangrado reciente, probablemente en una resonancia vamos a ver una disminución de la señal, tanto en T1 como T2. Pero si tenemos una lesión, un sangrado más antiguo, vamos a tener más bien una hiperintensidad, tanto en T1 como T2. También en algunas lesiones en las que no tienen sangrado, puede más bien verse la lesión un poquito más difusa. En cuanto al tratamiento, ahorita lo más frecuente es la escleroterapia. Desde ya hace 10 años o un poquito más, se ha estado usando escleroterapia con diversos medicamentos. Por ejemplo, etanol, doxiciclina, pero uno bastante usado es la bleomicina. Entonces, lo que se hace es, idealmente con guía ecográfica, se punza la lesión, se extrae el contenido, lo más que se pueda, y en su lugar se coloca la sustancia de bleomicina en este caso. Lo que va a suceder es que va a colapsar los canales. En promedio, para tratar estos problemas y para tener una evolución favorable, va a requerir más o menos en promedio unas 3 inyecciones de bleomicina. En otros casos, puede realizarse cirugía también, pero no es un resultado tan, digamos, tan favorable, ¿no? Pero puede utilizarse en casos de neuropatía óptica compresiva, ¿no? Luego tenemos los tumores neurales. En primer lugar, el neurofibroma. El neurofibroma está ocasionado por un problema genético. Hay una alteración del gen NF1 que produce una proteína que se llama neurofibromina, que es un supresor tumoral. Entonces,
esta alteración se va a dar a nivel de las células de Schwann, pero a pesar de que la alteración se da a nivel de estas células, los neurofibromas van a tener un contenido de distintos tipos de células, no solo de células de Schwann, como sí ocurre en los schwannomas. Hay dos tipos de neurofibromas, los localizados y los plexiformes. Ambos se asocian a neurofibromatosis tipo 1, pero los más frecuentes van a ser los plexiformes. En el caso de los neurofibromas plexiformes, de los localizados, estos van a ser un poco más parecidos a los schwannomas. Van a ser bien localizados, producen proptosis y la lesión es un poquito más redonda. En cambio, en los plexiformes, la lesión es mucho más difusa. Por ejemplo, en este caso, clásicamente van a tener estos cambios en el párpado que se les puede conocer como un borde palpebral en S. Y también a la palpación, si realizamos la palpación, vamos a notar una consistencia que se le conoce como bolsa de gusanos. Otro aspecto importante en los pacientes con neurofibromas, porque casi todos los pacientes con neurofibromas llegan a tener neurofibromatosis tipo 1, son algunos estigmas que tenemos que ir viendo de la enfermedad, tipo las manchas café con leche o los nódulos de Lisch. Algo muy frecuente es eso, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente que se queja de pulsaciones a nivel de uno de los ojos, ¿no? Y que en lugar de una proptosis podría tener incluso enoftalmos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros llegamos a palpar, podríamos percibir incluso las pulsaciones. Y esto es porque los pacientes con neurofibromatosis pueden tener esta disgenesia del esfenoides. Entonces, al haber la ausencia, en este caso del ala mayor del esfenoides, el contenido de la órbita se va a ir más bien hacia el contenido intracraneal, produciendo enoftalmos, y las pulsaciones interiores van a ser transmitidas hacia la órbita. La lesión, el neurofibroma, tiende a ser, en el caso del plexiforme, más bien más difusa, más infiltrante. Por eso también es más difícil de tratar. En primer lugar, se puede hacer un tratamiento quirúrgico como reducción del volumen del tumor, porque es difícil extraerlo completamente. Pero en casos de estética o de desfiguramiento del paciente, se puede intentar hacer una reducción del volumen del tumor. En otros casos, los pacientes llegan a presentar incluso una lesión más bien más difusa que puede llegar a afectar toda la hemicara en un lado. Entonces, en estos casos, los tratamientos son más difíciles. A veces el paciente llega con una proptosis bastante severa que pueden llegar a enucleación o incluso a exenteración. En gliomas de nervio óptico, los gliomas en general van a estar divididos en dos tipos. Los benignos, que son los astrocitomas pilocíticos, que son los de los niños y que tienen buen pronóstico por lo general, y los de los adultos, que son los malignos y que son los glioblastomas multiformes. Esos tienen muy mal pronóstico. En el caso de los niños, los astrocitomas pilocíticos van a estar divididos en dos tipos: los asociados a neurofibromatosis tipo 1 y los esporádicos. Felizmente, el 70% están asociados a neurofibromatosis tipo 1. Y digo felizmente porque estos casos son los que tienen una mejor evolución y mejor pronóstico. Se presentan a edades mayores y son pacientes que incluso pueden ser asintomáticos y que se dan cuenta del tumor en forma incidental durante sus controles, por ejemplo, de tomografías, ¿no? En cambio, los esporádicos representan el 30% y estos se presentan a edades más tempranas y sí tienen síntomas. Por ejemplo, disminución de la agudeza visual,
discromatopsia, proptosis, unas proptosis más severas, suelen ser unilaterales, y el problema acá es que pueden extenderse hacia el quiasma óptico. Cuando se extienden hacia el quiasma óptico, pueden producir nistagmos o espasmos nutans, e incluso por el área de contacto o de proximidad pueden afectar el tercer ventrículo e incluso el hipotálamo. Este es un caso, por ejemplo, bastante severo. Los gliomas tienden a ser como unos crecimientos fusiformes a nivel del nervio óptico. A veces son tan grandes que puede llegar a doblarse un poco el nervio óptico y pueden producir, por ejemplo, más frecuente es una hipotropia. Entonces acá tenemos la imagen típica. Es un crecimiento fusiforme de la misma densidad que el parénquima cerebral. Para el manejo se van a tener que tratar en caso de que se evidencie progresión. Si nosotros notamos progresión de la tumoración, disminución de la agudeza visual, alteración de campos visuales o desfiguramiento del paciente, entonces una opción es la quimioterapia. Hay varios esquemas en realidad. Principalmente se utiliza vincristina con carboplatino. También otras opciones van a ser terapias moleculares. Los inhibidores MEK que actúan a nivel de la vía de las tirosina quinasas, esta vía termina en proliferación celular, entonces actúan a nivel de las MEK, que es parte de esta vía, e inhiben la proliferación. También el bevacizumab se ha visto porque los gliomas expresan mucho VEGF. Entonces, mientras más vascularizados son, más lo expresan. Y se ha visto que el utilizar bevacizumab solo o con otros agentes, como el irinotecan, puede llegar a producir una mejor evolución y puede ser dado en casos refractarios. Ya en casos más raros se puede indicar cirugía, en casos como el del paciente de acá, donde ya hay un ojo ciego, doloroso probablemente, donde produzca un problema estético bastante importante. Entonces, en esos casos se podría llegar incluso a realizar una enucleación. Y en casos ya de última línea, radioterapia, cuando son mayores y cuando no están asociados a neurofibromatosis tipo 1, porque por los efectos adversos. Uno, que se utilizan dosis bastante altas y eso puede producir problemas neuroendocrinos por la cercanía al hipotálamo. Y también que estos pacientes con neurofibromatosis, al tener problemas de supresión tumoral, pueden llegar a ser tumores secundarios en algún momento. Los meningiomas en los niños son bastante raros. También van a estar asociados a neurofibromatosis, a diferencia de los adultos, ¿no? Que son en mujeres de edad media. Pueden ser primarios o secundarios. Primarios cuando se localizan o se originan dentro de la órbita, y esto puede ser ya sea en el esfenoides o en la vena del nervio óptico. Y los secundarios son los que se originan intracranealmente y que se extienden hacia la órbita. Van a ser la clínica, se va a tratar de una proptosis lentamente progresiva que puede asociarse a disminución de la agudeza visual, y este deterioro visual es mayor que en el adulto. Puede haber limitación de los movimientos extraoculares, defecto pupilar y los vasos optociliares o un edema crónico de papila. En cuanto a las imágenes, la imagen típica es esta de acá. Entonces, lo que vamos a notar es un engrosamiento tubular a nivel del nervio óptico, más bien de sus meninges, ¿no? Entonces, las meninges son las que están acá con una hipercaptación, ¿no? Y el nervio óptico es esta luminiscencia central, y por eso este signo es bastante conocido como las vías del tren. Si esto es en un corte axial, pero si hacemos en un corte coronal, podemos ver como una dona.
Entonces la hipercaptación va a estar dada a nivel de las meninges, precisamente de la aracnoides, porque la aracnoides es donde se origina este tipo de tumores. Para el manejo en niños es diferente que en los adultos, porque en los adultos sobre todo se utiliza más bien radioterapia. En los niños la radioterapia, a las dosis que se debe dar para estos problemas, son dosis muy altas. Entonces va a traer efectos adversos. Entonces lo que se indica es tratamiento quirúrgico en caso de que ya hay una proptosis bastante severa, un deterioro visual importante. En esos casos se podría dar tratamiento quirúrgico. Luego vamos a hablar del neuroblastoma metastásico. El neuroblastoma metastásico es el segundo tumor maligno más frecuente de la órbita en los niños. Se origina principalmente de un tumor que puede ser a nivel de abdomen, tórax, cuello o pelvis. El 70% va a estar dado a nivel de abdomen, a nivel de las cadenas simpáticas, en el resto, o también, sobre todo, de las glándulas adrenales. La presentación viene a estar dada más o menos a los 2 años de edad, en promedio, y vamos a notar que el niño va a tener, a diferencia de otros tipos de tumores malignos, como el rhabdomyosarcoma, en el que el niño se puede ver más activo, en el neuroblastoma el niño se va a ver más deteriorado en forma general. El inicio es más repentino y es más rápido. Hay una proptosis que en 40-50% puede llegar a ser bilateral. Y tiene clásicamente esta equimosis periorbitaria que se le conoce como ojos de mapache. Usualmente estas tumoraciones suelen presentarse a nivel temporal superior de la órbita y también puede afectar la parte temporal, de la fosa temporal. Esto que vemos acá se le conoce como plenitud temporal. Entonces, en este caso es bilateral. En cuanto a las imágenes, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que hay un compromiso óseo difuso y de partes blandas. Acá vemos que la lesión ósea va a tener como estos bordes irregulares que se le conoce como sol naciente. Y este compromiso de partes blandas, que como les decía, suele ser temporal y superior, y en este caso es bilateral. El tratamiento viene a ser con quimioterapia. Sin embargo, ya cuando llegan a presentar los pacientes con neuroblastoma, un compromiso orbitario, ya tienen mal pronóstico. Otras alteraciones oculares que puede producir un neuroblastoma en sí son, por ejemplo, el oxoclonus, que son estos movimientos caóticos, sin ningún patrón de los ojos. Y en esos casos incluso está asociado a un buen pronóstico. Y también puede estar asociado a Horner, porque como les decía, afecta a las cadenas simpáticas. Esto es un caso de un paciente que tenía inicialmente en enero esta tomografía y con quimioterapia al mes presentó una reducción bastante importante de la tumoración. Sin embargo, estos pacientes llegan a hacer problemas de neuropatía óptica. Este paciente, por ejemplo, ya incluso habiendo mejorado así la lesión, ya estaba en NPL bilateral y pupilas midriáticas. Entonces, ya había producido un deterioro importante de la visión. Ahora vamos a hablar de tumores mesenquimales. El rhabdomyosarcoma es el tumor orbitario maligno más frecuente en la edad pediátrica. Está originado de células mesenquimales indiferenciadas. Entonces, esto es importante porque antes, sobre todo, se creía que se originaba de los músculos. Pero no, es un tumor de células mesenquimales. En 1960, la sobrevida era bajísima. Se trataban con cirugía y a los 3 años la sobrevida era del 25%. En los 70 se creó un grupo de estudio de rhabdomyosarcoma en el que se cambiaron los lineamientos del tratamiento. Entonces,
ya se empezó a utilizar quimioterapia y radioterapia. Hoy en día la sobrevida llega a ser del 90%. Hay 3 tipos básicamente. El más frecuente, felizmente, en esta edad pediátrica, viene a ser el embrionario. Conforme el 65% de los casos de rabdomiosarcoma y suele darse en cabeza y cuello. Dentro de los rabdomiosarcomas embrionarios van a haber 2 tipos, los de células fusiformes y los botrioides. Los botrioides están caracterizados también por tener un crecimiento subconjuntival. Y como decía, los embrionarios tienen un mejor pronóstico. Por otro lado, los alveolares se dan en un 30% más o menos de los casos y suele darse a edades mayores, sobre todo en adolescentes. Es más frecuente que se den en extremidades y tronco, pero también puede darse en la órbita. Y por último, los anaplásicos, que son 1 o 2%, que eran los que se les llamaba pleomórficos. Estos son más frecuentes en adultos. La clínica es muy rápidamente progresiva. Se presentan con proptosis casi en un 100% de los casos, con un desplazamiento del globo que suele ser hacia abajo y hacia afuera, porque suelen ocupar el cuadrante nasal superior. Se presentan con mucha inflamación. Vemos acá una equimosis importante y un eritema palpebral también, edema, con una pseudotosis también, y se puede incluso palpar la masa. Los pacientes también pueden presentar dolor, aparte del deterioro visual. Y pueden también tener, por ejemplo, queratopatía por exposición, en este caso, ¿no? Si uno sospecha de un rabdomiosarcoma, inmediatamente tiene que hacer imágenes. En el caso de la tomografía, podemos ver una lesión que, como les decía, suele ubicarse en el cuadrante nasal superior, pero no necesariamente. Está bien delimitada y puede tener un aspecto heterogéneo, sobre todo si es que ha habido zonas de necrosis o sangrado. Ya este es un compromiso más extenso que incluso llega a perjudicar la parte de la fosa temporal también. Entonces, una vez que ya tenemos las imágenes y la alta sospecha del rabdomiosarcoma, lo siguiente que hay que hacer es una biopsia rápidamente. Se prefiere una biopsia abierta a un BAF, porque el diagnóstico patológico también es bastante difícil. Se tienen que hacer inmunistoquímica y se necesita como varios marcadores para hacer un adecuado diagnóstico. Y aún así, por ejemplo, si podemos recibir un diagnóstico de un rabdo embrionario y vemos que el paciente, a pesar de recibir el tratamiento adecuado, va mal, entonces si nosotros hacemos un análisis genético de la pieza, podríamos encontrar, por ejemplo, traslocaciones entre clásicamente cromosoma 13 y 2 o 1. Esos casos son vistos en los alveolares. Entonces se han visto casos en que se han diagnosticado con inmunistoquímica los rabdos embrionarios, pero genéticamente, haciendo el análisis, terminan siendo alveolares. Y por eso es que van mal, ¿no? Las metástasis suele ser a pulmón y hueso. El tratamiento, como les decía, clásicamente es quimioterapia y radioterapia. Sobre la cirugía, es un poco controversial. Algunos prefieren hacer una reducción del tumor, pero a otros les parece que no es necesario y que con quimio y radio es suficiente. El seguimiento debe ser con imágenes cada 3 meses, luego cada 6 meses y luego anual. Por ejemplo, en este caso, vemos un niño que así se presentó al inicio, recibió quimio y radioterapia y tuvo una evolución bastante favorable. El pronóstico va a depender del tipo histológico, de la extensión del tamaño y, como les decía, también del análisis molecular o genético. En algunos casos también podemos tener recurrencias. Como en este caso, es una paciente que incluso llegó a esa enteración
pero empezó a hacer a los 2 meses unos nódulos en partes blandas y a la semana empezó a tener incluso más lesiones. Son de muy rápido crecimiento, ¿no? Entonces aquí el tratamiento ya es mucho más difícil. Tumores linfoproliferativos y leucemias. Tenemos el sarcoma granulocítico, que es también conocido como cloroma. Cloroma por el color verdoso que se ha visto en las autopsias de estos tipos de tumores. Y se dice que es por la presencia de la mieloperoxidasa, que es una enzima que se encuentra en los granulocitos. Los sarcomas granulocíticos son más frecuentes en las leucemias mieloblásticas agudas y es una enfermedad extramedular, bien localizada. Parten o se originan a partir de células mieloides indiferenciadas que se cree que se expanden y desde la médula ósea se van hacia la parte en el plano del subperiósteo. Se acumulan ahí y esa es la tumoración que generan. Se ha visto esto en 8% de los pacientes con LMA. Tienen una predilección por la órbita, sobre todo a nivel de huesos, partes blandas e incluso de glándula lagrimal. Se presentan alrededor de la edad de 7 años y es rápidamente progresivo. El 10% puede ser bilateral. Si nosotros tenemos un paciente que llega con una enfermedad bilateral, plenitud temporal o proptosis, deberíamos sospechar de esto. Puede presentarse antes de la leucemia, durante o después. Cuando se presenta durante o después, es más fácil de diagnosticarlo, pero cuando se presenta antes, el diagnóstico puede ser muy difícil. Esta es la imagen del paciente anterior. Vemos un compromiso bilateral, temporal superior, una lesión bastante difusa, y también esta parte de compromiso de la fosa temporal. El tratamiento viene a estar dado por quimioterapia y radioterapia. Los pacientes con LMA, una vez que desarrollan cloroma, tienen también muy mal pronóstico. Y el tratamiento de quimio y radio lo que va a ayudar es solamente un poco a prolongar la sobrevida. Los linfomas son raros en niños. El tipo histológico más frecuente viene a ser el no-Hodgkin de células B. En casos, por ejemplo, en África hay lugares endémicos de Epstein-Barr, el cual se ha asociado al linfoma Burkitt. Pero linfoma es frecuente en esa zona, pero no en el resto del mundo. Es un linfoma que afecta la parte maxilar y mandibular y por continuidad puede afectar también la órbita. En este caso, por ejemplo, tenemos una niña que llegó el 14 de enero con una proptosis, en este caso, entre moderada y leve, pero a las 2 semanas evolucionó bastante rápido y así llegó al consultorio, ¿no? Casi como a las 2 semanas. Esta paciente se iba a programar para una biopsia de órbita, de tumor orbitario que vemos acá. Sin embargo, antes de eso presentó un deterioro sistémico. Es una paciente que empezó a tener dificultad respiratoria, anasarca, y a nivel inguinal tenía unas adenomegalias y también un abdomen globuloso que a la palpación en el flanco derecho tenía una masa. Entonces no solamente el tumor estaba ubicado en la órbita, sino que ya tenía un compromiso sistémico. Debido a todo el deterioro, se le hicieron otras imágenes y se captaron unas masas importantes en el retroperitoneo. Por la severidad del caso, no se pudo llegar a hacer la biopsia orbitaria, pero se realizó la biopsia de este tumor y terminó siendo un linfoma difuso de células B grandes.
que es un linfoma de alto grado y tiende a hacer más compromiso sistémico. En general, los linfomas en la órbita suelen ser no Hodgkin de células B, más bien indolentes. Otros tipos de linfomas vienen a ser el extranodal de la zona marginal, que es un indolente, y más raro el folicular. La anterior era un caso importante para ver que también pueden presentar compromiso sistémico, pero también los casos también más localizados suelen tener unas lesiones un poquito más difusas que suelen adaptarse bien a la órbita del globo ocular. El tratamiento, según el compromiso sistémico o localizado, va a venir dado por quimioterapia y sobre todo de la mano con pediatría oncológica. Las histiocytosis son una proliferación clonal de histocitos patológicos y dan todo un espectro de enfermedades que pueden tener formas sistémicas, las cuales son muy severas, pero que no es usual que afecten la órbita, o también procesos más bien localizados, como el granuloma eosinofílico en la órbita, con lesiones que pueden ser monofocales o multifocales. Suele darse este problema en la órbita entre una edad de 1 y 4 años. Y puede llegar a producir o representar el 7% de todos los tumores orbitarios pediátricos que llegan a producir proptosis. En la manifestación podemos notar edema palpebral, que puede ser con o sin eritema. Puede haber una masa palpable y este tumor suele o alojarse a nivel temporal superior y produce destrucción ósea asociada a una masa. Esta destrucción ósea llega a producir como partes donde hay hueso ausente y suele tener esta ubicación superior. Por eso es que puede producir no solo la proptosis, sino también un desplazamiento del globo ocular hacia abajo. Bueno, eso es todo lo que tenía por hoy. No sé si tienen algún comentario. Gracias, doctora. Una clase muy didáctica, muy completa respecto a los tumores. Doctor Barriga, doctor Solón, ¿algún comentario para la doctora mientras los participantes hacen sus preguntas por medio del chat? Bueno, permíteme, Solón, felicitar a la doctora. Ha sido una síntesis muy buena realmente de una serie de tumores orbitarios en niños que no estamos acostumbrados a ver en el hospital, pero tenemos que estar siempre pendientes de ellos porque creo que lo ha mencionado la doctora en su presentación, muchos de ellos simulan enfermedades que nosotros sí solemos ver en consultorios o en hospitales, en hospitalización pediátrica, como son celulitis, que como hemos visto algunos simulan, aparentan celulitis y estos entran en el diagnóstico diferencial que se van a diagnosticar ahí en la hospitalización pediátrica. Así que tenemos la obligación de conocerlos y lo ha presentado perfectamente bien la doctora, la felicito. Yo quería hacer una pregunta, doctora. Cuando uno evalúa niños con tumoraciones orbitarias, ¿tiene en mente el mismo esquema que se tienen adultos en cuanto a la frecuencia de las tumoraciones? Usted ha mencionado que algunos no, pero hay algunos que puedan ser descartados o confirmados por la semejanza que hay con las tumoraciones en adultos. ¿Cuál es su opinión sobre este aspecto? ¿Es fácil de diferenciar la patología que va a afectar a niños de la que va a afectar a adultos? Sí, tomando en cuenta la frecuencia, yo he mencionado algunos casos, por ejemplo, sí. El meningioma, no son tumores que vayan usualmente a afectar edad pediátrica, son muy raros, incluso los linfomas también, es importante conocerlos, pero no son frecuentes en edad pediátrica. Sin embargo, por el daño posible, como en el caso que mostré,
puede producir un deterioro bastante importante, entonces de todas maneras hay que tenerlo en cuenta, pero más que nada por la severidad que por la frecuencia. Entonces nos podríamos guiar un poco por la frecuencia de ciertas lesiones. En los niños vamos a tender a encontrar de repente tumores que tienen un origen durante la embriogénesis, ese tipo de cosas, ¿no? Son tumores más indiferenciados que lo que pensaríamos en un adulto. Entonces, tener muy en cuenta el rabdomiosarcoma, el neuroblastoma, las leucemias, por ejemplo, un compromiso orbitario por leucemia no es frecuente en adultos. Podría haber en algunos adolescentes o adultos jóvenes, pero lo más frecuente es que sea en niños. Entonces, sobre todo hay que tener muy en cuenta dentro de los malignos estos diagnósticos, que en diferencia de los adultos, probablemente la presentación también va a ser diferente, ¿no? En un linfoma, por ejemplo, en un adulto puede ser un poco más progresivo, suele ser un linfoma indolente y no produce tanto deterioro, como sí podría pasar en un niño. De acuerdo. Y doctora, con respecto a ese manejo de reducción de tumor, que en varios tipos de tumores ha mencionado el debulking, era una palabra en inglés que creo empleó. Ese esquema de tratamiento, ese tratamiento, perdón, ¿tiene alguna función terapéutica o solamente es para diagnóstica, para aliviar síntomas? ¿Cuál es la idea de ese tumor, de ese tratamiento? Es terapéutico. En casos, por ejemplo, muchos en los que hay un desfiguramiento por una proptosis severa. Por ejemplo, en un caso de una neurofibromatosis, las lesiones son bastante infiltrantes, va a ser muy difícil de sacar, a diferencia de un neurofibroma localizado, ¿no? Yeah. Que es parecido a un schwannoma y se puede sacar entero incluso. Pero un plexiforme, a medida que va progresando, tiende a infiltrar tejidos adyacentes, producir, ustedes mismos recordarán, alguna vez han visto, un compromiso hemifacial importante, que incluso aumenta con la gravedad. En esos casos no vamos a conseguir extraer el tumor, ¿no? Entonces, solamente es para mejorar la calidad de vida del paciente. Ok, gracias. Solón, tu comentario. Tal vez para complementar, una reducción tumoral o debulking del tumor que se plantea en algunos casos, tal como dijo la doctora Joana, es discutible. Nosotros en radiomiosarcoma no nos gusta hacer reducciones tumorales cuando hacemos nuestras biopsias, porque el radiomiosarcoma es una tumoración que si tú vas a hacer una reducción tumoral importante, quirúrgica, probablemente lesiones la órbita, lesiones algunas estructuras de la órbita, porque es un tumor que está muy adherido a las estructuras. Y no nos gusta hacerlo porque de todas formas el radiomiosarcoma es un tumor radiosensible. Te perdimos, Solón. Se cortó. Tu micrófono está apagado, ya. Ya. Entonces, como es un tumor, el radiomiosarcoma es un tumor radiosensible y quimiosensible, nosotros no nos gusta hacer reducción tumoral y preferimos de que empiece el tratamiento de quimio y radio y esperamos la reducción tumoral. En el caso de que este tratamiento no solucione completamente la tumoración, recién procedemos a un tratamiento quirúrgico. Pero en nuestra experiencia en neoplásicas lo manejamos de esa manera, no hacemos reducciones tumorales. Porque a veces también la reducción te va a producir alteraciones anatómicas en la órbita que particularmente no lo creo conveniente. Tu micrófono, Solón. Perdón. Te felicito, Joana, por la exposición. Estuvo muy bien dictada. Realmente te felicito.
Tener en cuenta, tal vez para añadir un punto, es de que cada vez que ustedes tengan un paciente menor de edad con una celulitis orbitaria que no mejora en los siguientes días con la terapia de antibióticos, pidan una tomografía espiral multicorte de órbitas para poder detectar una tumoración de órbitas. Celulitis que no mejora en los siguientes días, pedir una tomografía pensando en que pudiese corresponder el caso a una neoplasia maligna de la órbita. Hay que tomar en cuenta que un radioinmunosarcoma, un neuroblastoma, un proceso linfoproliferativo de órbita va a avanzar bastante rápido. En un mes puede de que en todo caso más rápido tengamos el diagnóstico definitivo, va a mejorar el pronóstico del paciente. Muy bien. Hay una pregunta, creo, en el chat, Vanessa. Sí, doctor. Ahí la pregunta, la doctora Arenas consulta. ¿Leucemias en niños dan más compromiso orbitario o retinal? Sería más retinal. Y hay otra pregunta del doctor Vaca. Doctor Solón, ¿Quieres comentar algo, Solón? No, que está totalmente de acuerdo. Son más los compromisos intraoculares que los orbitarios en leucemia. De acuerdo. Vanessa. Hay otra pregunta del doctor Vaca. Consulta. Algo que vemos bastante frecuente son los compromisos retinales con... Disculpa. En el caso de leucemia vemos mucho compromiso del nervio óptico. Y son chicos que hacen infiltraciones del nervio óptico y que en pocos días le van a producir amaurosis irrecuperable. Van a tener una baja visión, vas a tener pacientes que te van a decir que la visión ha bajado en las últimas 48 horas, cuando tú lo cuentas y probablemente en un par de días esté en amaurosis y definitivamente no va a haber recuperación visual. De acuerdo. En estos chicos hay que avanzar rápido y sobre todo estar pendientes del ojo contralateral. Había una pregunta del público, Vanessa. Del doctor Vaca consulta, ¿qué medidas puede tomarse para evitar el daño por radiación a las estructuras oculares en tumores radiosensibles? ¿Quiere responder, Joana? Bueno, en el caso de los pacientes pediátricos, hay que tener en cuenta solo ciertas patologías pueden recibir radioterapia porque los pacientes pueden tener muchos efectos adversos como problemas neuroendocrinos, ¿no? Hormonales, neurológicos, o también efectos locales como hipoplasia orbitaria, sobre todo, ¿no? Entonces, solo ciertas indicaciones van a ser importantes, ¿no? Es verdad. Probablemente en niños menores de 1 año y medio el radioterapeuta no quiera administrar radioterapia a la órbita en estos pacientitos, ya que los efectos, como ha descrito Joana, son bastante importantes. Hay situaciones en pacientes mayorcitos, hay situaciones en las cuales tu mejor opción es radioterapia, o tal vez la mejor opción que tú tienes en el medio. Y estar por ella y llevar los contras. De todas formas, si un paciente va a recibir radioterapia en la órbita, radioterapeutica deberá contemplar que la radiación trate de llegar lo mejor posible a la lesión a tratar, para que el efecto de radioterapia sea mucho menor en las áreas adyacentes, tratando de proteger nervio óptico y globo ocular. Pero hay situaciones y ellos tienen formas de planificación y de usar y de dirigir el haz de radioterapia
que vaya dirigida a la zona y se concentre en la zona a tratar y pueda haber menos efectos en los tejidos adyacentes. Entonces es tarea de ellos. Lo que siempre nos preguntan y nos dicen, este paciente seguro va a hacer catarata porque en la planificación definitivamente se ve radial y cristalino. Bueno, en estos casos para nosotros no es mayor problema porque el paciente después puede ser sometido a una cirugía de catarata, ¿no? Mejor cuando el paciente es mayor definitivamente, pero tienes que sopesar ahí los pros y los contras. La doctora Zamora quería comentar también. Sí, buenos días, para felicitar a la doctora Johanna. Muy excelente su resumen, muy bonito, muy didáctico. Doctorita Johanna, le quería preguntar, en la experiencia de ustedes en los hemangiomas capilares que han utilizado beta bloqueadores, ¿qué efectos sistémicos han podido observar, ¿no? en los niños? Bueno, el problema de bradicardia, ese tipo de problema, más que nada, por eso siempre tiene que ir de la mano con la evaluación de un cardiólogo pediatra, idealmente, para vigilar, no solamente para que dé la dosis, sino vigilar esos eventos adversos. ¿Y cuánto tiempo han utilizado como máximo los beta bloqueadores? Me gustaría ahí que el doctor Solón pudiera ayudarme con eso. Bueno, nosotros no tenemos experiencia porque desde que apareció en los últimos 8 años en neoplásicas prácticamente hemos recibido solamente neoplasias malignas por el hecho de que nos aumentó la casuística. Entonces hemos tenido que dejar y derivar, no recibir en neoplasias benignas, por lo cual no hemos tenido experiencia en el manejo de hemangiomas capilares en niños. Yo no tengo la experiencia en el manejo de ellos, así que no podría comentarlo. No sé si la Rocío Charca en su práctica de oplástica tenga alguna experiencia, pues yo no la tengo. Creo que la doctora Charca no está conectada. No sé si puede habilitar el micrófono, doctora Rocío. Creo que no está conectada, doctor. Pero mañana que le toca exponer a ella, podríamos hacerle la pregunta. Sí. Perfecto. Sí. Gracias, doctora Johanita y doctor Soloncito. En los pacientes que han tenido sarcoma granulocítico, como debut, ¿en cuántos de ellos han visto la leucemia mieloide crónica aparecer? Y ¿cuántos meses después o cuánto tiempo después han podido observar de los pacientitos que han tenido sarcoma granulocítico como debut, ¿no? No tengo ese dato, doctora. ¿De cuántos sarcomas granulocíticos hayan pasado a la leucemia mieloide crónica? No tengo ese dato. Porque de todas maneras es importante, como ustedes muy bien dicen, que el oncólogo lo siga, ¿no? Ante la posibilidad de aparición de esto, ¿no? Y lo otro, qué bueno que ustedes tienen un buen genetista, hacen un buen estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, en los casos que mencionó la doctorita del linfangioma, ¿no? Porque a veces, como muy bien dijo ella, a veces se operan, vuelve a recidivar, ¿no? Y vuelve a comprometer mucho más, ¿no? No solamente, a veces son linfangiomas orbitarios, conjuntivales, como hemos tenido también casos de faciales, ¿no? Todo completo y asociados a enfermedades como, por ejemplo, con retinitis pigmentosa o pigmentaria, coloboma de iris. Tenemos un casito así, que lo han operado varias veces, desde niño, ahora ya es una señorita mayor, ¿no? Y vuelve a recidivar, ¿no? Mejora en algo estéticamente, porque ahí es multidisciplinario, ¿no? Están todos, ¿no? Cabeza y cuello, oculoplásticos o cirujanoplásticos, ¿no? Y vuelve a recidivar. Entonces, ¿ustedes han hecho estudio genético en este tipo de pacientitos con linfangioma? No, con linfangioma no hemos hecho estudios genéticos. Son muy pocos los casos que hemos manejado, y definitivamente el manejo no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando son tumores grandes, es bien complicado. Hacer resecciones prácticamente, a veces hemos hecho resecciones parciales del tumor y aprovechar la cirugía de esa resección parcial para inyectar bleomicina, y en algunos casos nos ha ido bien, pero en otros casos hay una evolución bastante tórpida.
no son fáciles de manejar. Es mucho más fácil manejar un hemangioma cavernoso en el adulto, ¿no? Que son tumores bien delimitados, pueden ser resecados en forma fácil. Pero el linfangioma es un tumor infiltrante que puede infiltrar la conjuntiva inclusive. Y los pacientes que han tenido tratamiento, los niñitos con radioterapia, digamos, ¿en qué porcentaje han visto la presentación de segundos tumores? En retinoblastoma, en 17 años que he estado yo en el INEM, he visto 3 o 4 sarcomas de cabeza y cuello por secundarios, ¿no? Que eran casos de retinoblastoma bilaterales que tienen la alteración genética en todas las células de su cuerpo, ¿no? En los tipos hereditarios o germinales. En esos casos hemos visto aproximadamente 4 pacientes. Por eso ya se sabe que estos pacientes con retinoblastoma de tipo hereditario que han recibido radioterapia tienen hasta un 50% de probabilidades de hacer segundos primarios en los siguientes 30 años. Por eso estos chicos hay que seguirlos hasta la edad adulta. Y pedirles, habitualmente nosotros a partir de los 18 años pedimos una resonancia magnética cada año o año y medio. Pero el problema es que más del 95% se pierden después en la edad adulta y ya no vuelven. Pero está escrito y es real. Por eso que cada vez estamos indicando menos radioterapia en retinoblastoma. Y de los 4 pacientitos que ustedes tuvieron, la evolución todos fallecidos, doctora. Ay, qué pena. ¿Y en un tiempo corto? Y probablemente aproximadamente menos de 1 año y medio. Es muy difícil manejarlos porque son tumores que realmente aparecen aparecen en la órbita por compromiso de piso medio craneal, muy difícil de manejar, irresecables. Y el tratamiento de quimioterapia y radioterapia no va bien. Y de los pacientitos pediátricos con linfoma, ¿tienen alguna data del pronóstico, la evolución de los linfomas de células B? Es el tiempo de sobrevida de estos niños. Claro, los linfomas, la familia de linfomas es una familia bastante larga de su tipo de linfoma. Como dijo Joana, el linfoma de células grandes es el más frecuente y tiene cierta respuesta favorable, pero va a depender mucho del subtipo tumoral. Varía mucho. De acuerdo a la inmunohistoquímica. Igual que en las leucemias, la lista de leucemias, los subtipos de leucemias son bastantes, ¿no? Y la sobrevida y el tratamiento puede variar de acuerdo al subtipo. Claro, y el estudio... Vanessa, perdón. Muchísimas gracias, doctor Solóncito, muchísimas gracias, doctorita Joana, muy, muy buena. Excelente. Disculpen, creo que el doctor Velasco que está conectado. Correcto, sí. Quiere hacer un comentario sobre propanolol y él maneja ese tipo de patologías, así que sería bueno que nos haga un comentario. Doctor Velasco, ¿podría...? Buenos días. ¿Estás en línea? Sí, hola. Sí. Hola, sí, pero no estoy visible. Buenos días, Pepe. No está visible. No te preocupes. Tu foto está buena. No, gracias. Mira, sobre propanolol, bueno, sí tenemos experiencia, pues no es un tumor oncológico, como menciona Solón, pues, ¿no? No es una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, generalmente, desde que empezamos a manejar con propanolol, tiene una serie de por lo menos unos 10 a 12 pacientes con tratamiento, ¿no? Siempre de la mano con un cardiólogo. El tratamiento no es rápido, es meses, dura muchos meses, ¿no? Considerar también el momento en que uno ve a estos pacientes, porque generalmente los hemangiomas capilares tienden a hacer una regresión espontánea, pero algunos de ellos no tanto, ¿no? Entonces, lo que se estila generalmente es empezar tratamiento primero con el cardiólogo, nunca solo, ¿no? Y en ese momento uno empieza con una dosis de prueba, ¿no? Si uno revisa la literatura respecto al propanolol, van a dar cuenta que está escrito entre 1 a 2 miligramos por kilo de peso, pues, ¿no? Pero para ser más cautos, ya en consenso con otros oculoplásticos, se decide conjuntamente con los cardiólogos, pues son los que mandan, ¿no? Se decide empezar con dosis baja de 0.5, ¿no? Con eso se mantiene los primeros 15, 20 días y hasta 30 días, ¿no? Y ahí ya se comienza a subir a dosis de 1 miligramo.
dependiendo de la dosis, como el tercer mes, cuarto mes, comenzamos a cambiar, a subir un poco más, ¿no? Hasta un máximo de 2 miligramos por kilo de peso. Las complicaciones, igual que cualquier beta bloqueador, pues son las complicaciones sistémicas que puedan tener, ¿no? Pero todo esto es siempre manejado con el cardiólogo, ¿no? El máximo, los pacientes generalmente, los que se llevan una reducción, pues se consigue más o menos como al año y medio, ¿no? Tengo pacientes que están con esos seguimientos ya por largo tiempo también, ¿no? Algunos ceden al tratamiento o no cumplen el tratamiento, porque eso no es fácil, mantenerlos a todos de manera crónica, pero hay que reiniciarlo, ¿no? Y posteriormente siempre control con imágenes para ver cómo va la lesión, ¿no? Tratando de medir los tamaños, ¿no? Esa es un poco de experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Una pregunta, si me permiten una pregunta que yo tengo, yo no manejo este tipo de patología específicamente, no tengo experiencia, pero tengo que estos tumores, tal como tú has dicho, y Joana lo ha comentado también en su charla, estos tumores se van a reducir en los siguientes año y medio, ¿no es cierto? Así es. ¿Tú has leído o tienes en mente, y mi pregunta es, la reducción, ¿qué tanto depende de la involución natural de la enfermedad y qué tanto depende del propanolol? A veces es una pregunta de artículo también, porque es muy difícil tratar de predecir cuándo vas a hacer un tratamiento, o sea, qué tanto va a interferir, qué tanto va a actuar el tratamiento o va a ser la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Lo mismo sucede con enfermedades como inflamaciones como el Graves, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo sabe que tiene 1 año y medio de evolución en la etapa aguda, ¿no? Y posteriormente tenemos una etapa crónica. Hay pacientes que se desinflaman solos también, ¿no? Entonces, esto es importante anotar, y tu pregunta es muy, muy importante, Solón, porque muchas veces no podemos medir esto. Tenemos que hacer un estudio conjuntamente con sujetos con una patología muy similar, tamaños muy similares, genética muy similar, como para poder responder a tu pregunta. Y eso, pues, es muy difícil, ¿no? Todos los estudios no te pueden no definen eso. No lo definen, ¿no? Dime solo. Y tal vez para complementar la pregunta, cuando das propanolol, ¿ves una reducción brusca de la tumoración? Como para pensar que hay un efecto directo. Es progresivo, es lento, no es rápida, ¿no? O sea, reviso las tomografías, los tamaños, todo. Bueno, tú sabes que estamos haciendo mediciones de tamaños, ¿no? Tenemos tecnología para poder medir tamaños, ¿no? Conjuntamente con las imágenes, ¿no? Pero es reducción lenta, ¿no? Y a veces no es sostenida, puede haber recurrencias también, ¿no? Por eso los casos son muy selectos, hay que seleccionar mucho al paciente que va a ir para propanolol. En realidad se tiene que hacer todo un protocolo para esto, ¿no? No solamente tienes esto y te voy a dar propanolol como extracción de literatura, ¿no? Hay que escoger mucho al paciente para poder llegar a un efecto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Pepe. No, a ti, Solón. Bueno, a todos también, gracias por... Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos todos los días, estás ahí presente siempre. Sí, no, soy hincha del Loaiza. Ya saben, ustedes saben que yo soy hincha del Loaiza, ¿no? Yo me formé ahí inicialmente. A mí de todo carbón me enseñó a hacer medidas de vista y ya me quedé enamorado de la parte de oftalmología. O sea, no lo puedo dejar, pues. Gracias. Muy bien. Gracias, Pepe. Bueno, gracias a todos. Gracias, Joana, nuevamente por su presentación, realmente muy buena. Y Vanessa, ¿qué tenemos para mañana? Doctor, el día de mañana tenemos el tema de tumores orbitarios en el adulto a las 7 de la mañana a cargo de la doctora Rocío Chávez.